El libro de Historia de la Iglesia, página 3. A ver, algún alumno que lea en el título que dice La comunidad de Qumran, en voz alta. En voz alta. La comunidad de Qumran. La comunidad de Qumran. La fidelidad a la ley empujó a un grupo, los esenios, a aislarse de la vida pública. Las excavaciones realizadas en Qumran desde 1947 han dado nueva luz sobre su identidad. Sus inicios están en tiempos de los macabeos y su apogeo a principios del primer siglo antes de Cristo. Abominaban el enriquecimiento de los jefes del pueblo con el dinero de los paganos. Consideraban el templo como contaminado por la relajación de los sacerdotes. Ello trajo consigo que se sintieran un resto santo de Israel, separado del resto de los grupos religiosos de la nación. Los esenios se constituyeron en comunidad separada, gobernada por un maestro de justicia, siguiendo una observancia radical de la ley. Creía inminente el final de los tiempos que traería consigo una lucha entre hijos de la luz, que eran los esenios, y de las tinieblas. Amén. O sea, el grupo de los esenios era un grupo de gente celosa de la palabra de Dios. Era gente santa que quería de todo su corazón obedecer la palabra del Señor tal como Dios la mandaba. Amén. Ellos sabían que el templo estaba contaminado. ¿Por qué razón estaba contaminado? ¿Se acuerdan cuando Cristo cogió un látigo y sacó a los animales y golpeó las mesas? ¿Amén? A propósito que Cristo nunca le pegó a nadie, no le pegó a ninguna persona. Simplemente con el látigo espantó a los animales y golpeó las mesas, pero a nadie azotó con el látigo. No, cuidado, hay gente que piensa que cogió el látigo y le dio a los vendedores. No. ¿Amén? Entonces, dice que él sacó del patio del templo a todos esos animales que estaban vendiendo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes recibían ganancias de aquellos animales que estaban vendiendo y también hacían intercambio de monedas, ¿no? De monedas hacían intercambio, así como cuando usted cambia, antes se cambiaba del sucre al dólar, así, ¿ya? Porque mucha gente extranjera visitaba Israel. Entonces dice que esta parte del patio estaba dedicada a los extranjeros, o sea que el patio del templo, la parte del patio del templo era para que los extranjeros adoren ahí a Dios. ¿Sí me voy a entender? Pero ese patio lo habían ocupado con negocios que le favorecían a los sacerdotes del templo y ahí también sacaban dinero, lucro. ¿Amén? Eso significaba que si alguien de repente compraba una ovejita que tenía un defecto, el sacerdote se hacía el que no notaba el defecto y como era comprada ahí, la pasaba al sacrificio y no pasaba nada. ¿Ya? También hubo otra cosa que contaminaba el templo, que el sumo sacerdote no era el que le correspondía ser el sumo sacerdote. ¿A quién le correspondía ser sumo sacerdote? ¿Se acuerda usted? ¿Ah? Habían dos personajes, Anás y Caifás. Anás era el que le tocaba ser sumo sacerdote, porque él heredaba el sacerdocio. Pero Caifás fue puesto por asuntos políticos, fue puesto por los romanos como sumo sacerdote. Por eso es que Caifás servía supuestamente al templo, pero también servía a los intereses de Roma. Amén. Él, como él sabía, como era religioso del templo, lo que ellos hacían era controlar al pueblo para evitar que el pueblo se subleve a los romanos. ¿Ya? Esa era la función de ellos. O sea, en realidad no estaban haciendo una buena función como sacerdotes de Dios, sino más bien como intermediarios de Roma. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Más abajo dice: dos mesías deberían sostener el grupo de la lucha final.
los esenios creían en dos clases de Mesías, ¿no? Dos. El primero era el ungido de Aarón, que era el sacerdote del final de los tiempos, o sea, iba a ser el sumo sacerdote, el que iba a tomar control del templo, el que iba a santificar el templo, el que iba a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y el ungido de Israel, el príncipe final de los tiempos, o sea, aquel que iba a libertar a Israel con el poder de la espada y de su ejército, iba a conquistar la tierra que era de ellos. Amén. Ese era el segundo Mesías. Por eso es que los esenios no creían en un solo Mesías. ¿Amén? El resto del pueblo de Israel, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, sí creían que había un solo Mesías. Pero, así como dijo Cristo, eran hipócritas, porque ellos, la mayoría, sí reconocían a Cristo como el Mesías. Pero justamente había un grupito que eran los principales, las cabezas, ¿no? Los que en realidad, si es que creían en Cristo, se hacían los disimulados y preferían ellos favorecer al estado político de Roma y a sus intereses, y no a los intereses religiosos del pueblo de Israel. Amén. Claro, porque si ellos decían, sí, Él es el Mesías, entonces se provocaba una revuelta. La gente iba a decir, este es nuestro Mesías, ya ha llegado la hora de nuestra libertad, y se iban a rebelar contra Roma. Y ahí, ¿quiénes perdían? Ahí perdían los sacerdotes sus privilegios, ¿no? Cierto dinerito que venía de Roma, ciertos privilegios que venían de por acá, dejaban de ser sacerdotes y tenían que ir a trabajar, a agachar el hombro, como todo el pueblo. ¿Amén? Esto es como los políticos, ¿no? Políticos se pelea, dice que pelea por el pueblo, pero mentira, no pelea por el pueblo, pelea por la plata que hay en su puesto. Pelea por sus impresos, porque son buenos sueldotes. ¿Usted cree que si el político ganara como gana un empleado de una empresa va a estarse peleando? No se pelea, a menos que haya otra manera de sacar por otro lado riqueza, ahí sí se pelea, ¿ya? Pero si ganara lo mismo que un trabajador de una empresa, no veríamos tanta gente, no, gritando por la calle, elígeme a mí, no veríamos eso. Se establecieron en el desierto adoptando las características de una cofradía de tipo religioso, propiedad común de bienes, vida comunitaria, celibato, aunque también había miembros casados pertenecientes en un cierto modo a la comunidad monástica. Cultivaron una literatura apocalíptica. ¿Ven? Eran bien organizados. Ellos se dividían las responsabilidades entre ellos mismos, ¿ya? Ellos se encargaban de la organización de todo. Y había uno que lo dirigía, ¿no? El maestro de justicia, ¿no? El que lo dirigía mediante la palabra del Señor. También tenían ellos sus cultos de adoración a Dios. Ahora, claro, la historia no revela si de repente ellos hacían este sacrificio, porque el sacrificio solamente lo hacían los sacerdotes. No dice la historia si de repente los esenios hacían o no sacrificios de animales, pero sí adoraban a Dios, sí cumplían con muchas cosas que mandaba la ley levítica, hasta donde ellos podían. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Pero de la clase, no me va a preguntar extraterrestre. ¿Qué es una cofradía? ¿Mande? Una cofradía. Una cofradía. Lo investigué, lo he investigado. ¿Amén? ¿Qué es una cofradía? Bueno, en la otra clase le traigo la respuesta. O si quiere, investíguelo, ¿no? Ahí investíguelo, porque para eso está el estudio, ¿no? Bueno, ¿qué es una cofradía? Voy a investigar qué es una cofradía. ¿Amén? No está como deber. No como deber, sino como algo personal. Amén. Página 4. El judaísmo de la diáspora, ¿no? Creo que eso sí les mandé a investigar sobre la diáspora, ¿no? ¿No se acuerda de la diáspora? Bueno, la diáspora es la dispersión de los judíos en el imperio babilónico, eso es diáspora. Amén.
fueron dispersados todos los judíos en el imperio babilonio. Ese era allá. ¿Amén? Creo que mejor tenía que mandar gente que la no, pero está bien, está bien. Pastor, mire, yo investigué, que es una Cofradía. dice congregación o hermandad que forman algunos devotos con autorización competente para ejercitarse en obras de piedad. Amén. Está correcto, mismo. Ya te he hecho el deber. Ya te he hecho. Bueno, continuemos. Una importancia decisiva para la difusión del cristianismo tuvo la diáspora judía. ¿Qué le dije que era diáspora? La dispersión del pueblo judío por el territorio. La dispersión del pueblo judío en todo el territorio babilónico, ¿no? El imperio babilónico. Ya. Una importancia decisiva para la difusión del cristianismo tuvo la diáspora judía desde el siglo 8 antes de Cristo. El judaísmo se había difundido en Asia Menor, mundo mediterráneo. Los grandes centros culturales helenísticos ejercieron una especial fuerza de atracción. Amén. Importantes colonias judías se encontraban en Antioquía, Roma y Alejandría. Se cumplió lo que decía la palabra del Señor, ¿no? Porque Dios dijo que la descendencia de Abraham sería bendita. Y donde fueron dispersados todos los judíos, a donde llegaban todos los judíos en el imperio babilónico, ahí ellos progresaron, se hicieron fuertes, se hicieron grupos fuertes, incluso dominaron en la economía. ¿Amén? ¿Se acuerda usted de los cargos que le dieron a Daniel y a sus amigos? ¿Se acuerda? Cargos importantes, ¿no? Que tenían que ver también con las finanzas de Babilonia. ¿Se da cuenta? Entonces, de esa manera, el pueblo judío se convirtió en una base importante en el imperio babilónico. A pesar de que en muchos libros de historia no es mencionado, porque en los libros de historia común simplemente ellos se dedican al desarrollo del imperio babilónico, cómo vivían, lo que enseñaban, etcétera, etcétera, pero nunca mencionan al pueblo de Israel, porque aunque lo mencione la historia de ellos simplemente no les interesa mencionar por cuestión religiosa. ¿Sí sabe por qué? ¿Sabe por qué razón? Porque hasta hoy se le llama al territorio de Israel Palestina. ¿Es correcta la palabra Palestina? ¿Es correcto llamarle Palestina? No, porque la palabra Palestina significa tierra de filisteos. Amén. Y Israel no vive en la tierra de los filisteos, viven en la tierra que Dios les dio a ellos. ¿Sí me voy a entender? Por eso es que hasta los escritores del libro a veces también cometen ese error, ¿no? Ponen ahí la palabra Palestina cuando no deberían de ponerla. Por eso es que los palestinos pelean por eso. Dicen, no, si en la historia dice que Palestina desde la antigüedad, y hay evidencia arqueológica, y es falso, no hay evidencia arqueológica. Porque los filisteos jamás dominaron por esa parte donde estaba la parte de Benjamín, toda esa parte, no, nunca dominaron esa parte. Amén. Conquistaron ciertos territorios, pero del filo del mar los filisteos, pero no todo Israel, nunca conquistaron todo Israel, nunca. Entonces llamarle Palestina es un insulto, porque Palestina significa tierra de filisteos. Amén. Nunca se olvide de eso, ¿no? A los que cantan eso de tierra bendita y divina, es la de Palestina y cosas así, ¿no? Amén. Sigamos entonces. ¿Por dónde nos quedamos? Vamos al siguiente párrafo. La característica más llamativa era el profundo sentimiento de pertenencia al grupo con su propia organización, cuyo centro era la sinagoga, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es una sinagoga? ¿Se acuerdan lo que es una sinagoga? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya póngalo, si no se acuerdan, entonces investiguenlo, pero no ahorita. Ahorita no. No es el templo, sinagoga.
No, no era templo. Templo no es En el sinagoga. lugar de reunión de los sacerdotes. Tampoco es un lugar de reunión del sacerdote. Mejor dicho, subrayen y investiguen. ¿Amén? Subrayen y investiguen, pero no aquí. Aquí no, porque aquí está estudiando. Amén. No quiero que le dé la respuesta aquí en la clase a los alumnos. ¿Ya? Las sinagogas llegaron a existir hasta el tiempo de Cristo. Por eso es que usted cuando ve los evangelios, usted ve que Cristo se reunía en una sinagoga. Amén. Escúcheme esto. Según los estudiosos históricos, descubrieron algo. ¿Se acuerda que los fariseos siempre discutían con Jesucristo y decían que en un ayuno o en el tiempo del ayuno no se podía hacer nada? Y tampoco se podía ni siquiera caminar. Y si caminaban, tenía que ser simplemente, ellos mismos ponían sus propias reglas. Porque decían que en un día de ayuno tenía que caminar no sé cuántos pasos. No me acuerdo si eran como 200 pasos y nada más. Oh sorpresa, que cada sinagoga se encontraba como a 200 pasos. ¿Amén? O sea que el sacerdote en ayuno caminaba de una sinagoga a otra. No, yo digo aproximado, no digo que es a 200 pasos, no, un dato aproximado. Pero ellos ponían una sinagoga a la distancia de los pasos que supuestamente eran permitidos caminar en un ayuno. Y llegaban a la otra sinagoga y según ellos no pecaban contra la palabra de Dios. Pero en realidad lo que hacían era no ofender a la tradición que ellos mismos se imponían. ¿Amén? ¿Sí me debe entender, mis hermanos? Entonces, sigamos, ¿no? El principal ligamen era su fe religiosa que hizo que no quedaran confundidos en el paganismo circundante. Y con ellos pasó lo que pasa con nosotros cuando vamos al extranjero. ¿Sí o no? Por ejemplo, los muchachos. Es común en los muchachos que aquí en el Ecuador oyen reggaetón. ¿Qué más oyen? ¿Qué oyen? Oyen la salsa que revienta. ¿Qué más oyen? Choque, reggaetón. Salsa choque, ¿no? Y todo lo que es moderno. Pero si ese jovencito que le gusta todo eso se va lejos de su patria, aunque parezca mentira y esto es algo extraño, empieza a sentir amor de la patria. Y cuando de repente oye por ahí una música de Julio Jaramillo, se olvidó de Adultón, se olvidó de Salsa Choque y empiezan las lágrimas a brotarle, ¿no? Esa es la canción de mi tierra. Sentimiento. Ahí donde uno aprecia lo nacional. Estando en su tierra no aprecia nada de lo que es de su tierra, pero estando en el extranjero se acuerda del buen choclo, del buen guineo que le daba la mamá y no quería guineo, no quiero eso. Pero allá en el extranjero quiere comprarse un choclo que es choclo o guineo que es muy carísimo, ¿no? Claro, por allá carísimo. ¿Yo no? La mamá le decía, cómete el pescado, no quiero eso. Dice, hazme una carne frita. Cuando ya está allá en el extranjero, mi mamá me ponía el pescado y acá negro y no puedo. ¿Yo no? En Europa la ropa es barata, pero la comida es carísima. Y también los alquileres de los apartamentos. Hay un programa de televisión. ¿Amén? 1.500 un apartamento. Es apartamento, es un cuarto, ¿no? Bueno, depende dónde, porque según el barrio, según el lugar donde uno va a vivir, porque si uno va a un área donde la gente es de baja, bien baja clase económica, uno encuentra incluso departamentos de 200, 300 dólares, de 100 y pico. Por eso es que se reúnen entre varias personas y pagan un solo departamento y ahí ponen como los tres chiflados, ¿no? Una cama sobre el otro, ¿no? Y ahí cada uno duerme con su mochila amarrada con una esposa ahí para que no le roben. Así, ¿ven? Pero así le pasó también a los israelitas. Ya estando en Babilonia, ahí sí extrañaban el templo de Dios, ahí sí extrañaban la palabra de Dios, ahí sí extrañaban las cosas de su tierra. Y bien dijo Dios,
Yo digo que si estaban en el extranjero, ahí sí iban a llorar por eso, y es una gran verdad. Amén. Entonces, mientras usted está aquí en el Ecuador, ame el Ecuador con todo lo que tiene, ¿no? Pero con todo lo bueno. Yo no le digo que ame con todo lo malo, con todo lo bueno. Amén. Sigamos al tercer párrafo. La diáspora abandonada la lengua materna adoptaron la koiné. La koiné. Amén. ¿Qué será la lengua koiné? A ver. Bueno, no le voy a obligar de tanto de tranquilo. Amén. La palabra koiné significa común. Fue un dialecto griego que empezaron a adoptar para poderse comunicar rápidamente. Entonces, como cuando los jovencitos salen a la calle y escuchan toda esa pocotón de malas palabras, ¿no? Dique de juventud. Y ahí usted empieza a ver cómo se comunican entre ellos, ¿no? Y hasta el chico más sano empieza a utilizar la misma palabra. ¿Amén? Entonces, esa era la koiné, un dialecto común, era un dialecto griego, pero el más utilizado, más fácil de aprender y el más rápido de hablar. ¿Amén? ¿Cuándo surgió este dialecto koiné? En la época helenística. Se llama época helenística porque fue el tiempo en que gobernaron los griegos, y donde ellos empezaron pues por todo el imperio a cobrarlo de su cultura, de su conocimiento, ¿amén? Y necesitaban que a través de la lengua griega la gente conozca muchas cosas. ¿Sí me va a entender, mis hermanos? ¿Amén? Entonces, ¿qué era la diáspora? La dispersión del pueblo judío por el territorio español. ¿Qué era la sinagoga? Congregación o junta religiosa de los judíos. Ya le dije que no haga aquí, ¿no? Pero ya lo hice, ya no hay problema. Era para verlo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es la koiné? La lengua, el griego común que se hablaba. Koiné significa común. Koiné significa común. Fue uso general del helénico para la gente de Alejandro Magno. Sí. Koiné, que se introdujo en el culto sinagogal. ¿Pero quiénes lo introdujeron? Lo introdujeron justamente judíos que vivían lejos de su patria. Y ellos necesitaban aprender más de la palabra del Señor, pero aquí hay un problema. Eran judíos de padres judíos, israelitas de padres israelitas, pero como vivían en el extranjero tenían que por fuerza aprender el idioma griego. Entonces, como ellos sabían griego, no podían leer la Torá o la palabra de Dios en hebreo. Entonces, ellos empezaron a leer la traducción de los 70, que fue hecha en el idioma koiné o griego, ¿no? En ese idioma común. ¿Ya? Dice que será adoptada como traducción oficial de la Biblia en toda la diáspora. Así, el judaísmo fue expuesto al influjo cultural del helenismo. Amén. Y mire, en ese tiempo los judíos fueron usados como los cristianos de hoy, ¿no? Extendieron la palabra del Señor a través del imperio, usando el idioma griego. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Doctor, una pregunta. Eso fue cuando lo llevaron cautivo a Babilonia. Claro, Ahí fue. lo llevaron cautivos a Babilonia. Sí, correcto. Siguiente párrafo. Este influjo es sensible sobre todo en el centro intelectual de la diáspora. Alejandría, patria del judío Filón. Filón era un escritor, un historiador, que vivió
antes de que naciera Cristo y murió 40 años después de Cristo, más o menos 40 años después de Cristo, ¿no? Nunca se olvide que las fechas históricas son aproximadas porque no son exactas. ¿Amén? Cuya vasta producción literaria es un eco de las polémicas que el mundo intelectual helenístico podía provocar en el judío culto. Así nace una lectura de la Biblia judía, descubriendo un sentido más profundo escondido en ella, sirviéndose de la filosofía platónica para su análisis. Y es donde sale también una Biblia de la época helenística donde mezclaron, yo les he explicado la otra vez, que mezclaban cosas, ¿no?, de la cultura griega con la Biblia. Así como existe hoy yo escuché una vez que querían hacer, y no sé si lo hicieron, querían hacer una Biblia moderna donde mezclaban la Biblia con la evolución y otras cosas más, ¿no? Y que una Biblia súper moderna. No sé moderna en qué sentido, ¿no? La última parte dice: el judío de la diáspora mantenía un fuerte lazo de unión ideal y objetivo con la patria palestina. ¿Qué significaba la palabra Palestina? Tierra de filisteos. Tierra de filisteos. Jerusalén y el templo estaban en el centro de este sentimiento de unión. Así, cada año ofrecía un tributo financiero al templo y su más vivo deseo para peregrinar allí por Pascua. La otra característica de la fidelidad a la religión de los padres fue el estrecho ligamen entre la comunidad con exclusión del resto de la población, hecho que influyó mucho en los frecuentes brotes de antisemitismo. ¿Ven? ¿Y qué es el antisemitismo? Es el odio a los descendientes de Sem. ¿Amén? Antisemitismo, ¿no? Es el odio a los descendientes de Sem. ¿Quiénes son los descendientes de Sem? Los árabes, los israelitas, todos los que son descendientes de Sem, ¿no? Antisemitismo. ¿Amén? Debería haberles mandado como deber esa palabra. Ya la dije. El judaísmo de la diáspora produjo una literatura propagandística de su conciencia de pueblo elegido, la Carta de Aristea. La Carta de Aristea, si usted quiere investiguelo, pero solamente le voy a hablar brevemente sobre la Carta de Aristea, ¿no? Fue una carta que fue ordenada por el rey de Egipto, Ptolomeo II, donde él solicitaba que se traduzca la Torá o la palabra de Dios al griego. Él fue el que solicitó. ¿Amén? Él fue el que lo solicitó. Le estoy haciendo un resumen nomás, porque la historia es un poco larga. Si se la cuento, nos da las 6 de la mañana. ¿Amén? Y si usted quiere, como parte del estudio, no es como deber, pero si usted quiere, investigue la carta de Aristeas, con S al último. No es Aristea, es Aristeas. La carta de Aristeas. No es como dice aquí, Aristea, es Aristeas, con S al último. Si quiere, investiguelo como parte de su conocimiento, ¿no? Pero no es deber, ya mismo le mando el deber, ¿no? Como no le he mandado todo el año pasado, pues ahora sí vamos a mandarle bastantísimos deberes, ¿no? Sigamos leyendo. Aristeas, orácula sibilina y contrapión de Pablo Josefo, de naturaleza apologética. Por ejemplo, los libros de
Fabio José, usted lo puede descargar del internet y usted cuando usted quiera lo va leyendo, que eso le ilustra bastante. Que usted si quiere predicar la palabra de Dios y todo, usted lee sobre el historiador Fabio Josefo, hay como 3 tomos, algo así, y usted lo descarga. Y usted cuando tenga tiempo, un tiempo de ocio, usted lo va leyendo poco a poco y se va ilustrando más. ¿Amén? Eso le enriquece para poder predicar la palabra de Dios. ¿Ven? Ello trajo consigo que muchos paganos entraran en la relación directa y estrecha con el judaísmo, prosélitos que asumían la religión judía completamente. Amén. Y los temerosos de Dios acogían diversas prácticas y creencias judías, menos la circuncisión. Amén. Un proselito no era el que era religioso, no. Un proselito era el que creía en la palabra de Dios, pero no la ponía en práctica. Amén. No la ponía en práctica. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? ¿Ya? En cambio, los temerosos de Dios, ellos sí. Ellos ponían en práctica la palabra de Dios, pero en cambio, lo que no hacían ellos era simplemente no se circuncidaban. Que eso era ya, el que se circuncidaba ya era como que se convertía al judaísmo. Ya. Es como cuando uno se va a Estados Unidos y deja de ser ecuatoriano y jura la bandera ecuatoriana. ¿Sí o no? Amén. Adopta la nacionalidad extranjera. La diáspora tuvo como gran importancia para la primera misión cristiana, le aportó la 50 dice aquí, ¿no? 52, ¿qué palabra dice aquí? 70, que será la Biblia del joven cristianismo. Era la Septuaginta. ¿Amén? Las sinagogas serán el punto de partida de la predicación, encontrando prosélitos y temerosos de Dios abiertos a su mensaje, hecho que fue causa de enfrentamiento entre el judaísmo y cristianismo. ¿Ya? Tanto prosélitos como los temerosos eran los que más se acercaban a escuchar a los apóstoles cuando hablaban la palabra de Dios. ¿Ven? No el judío celoso, ese no quería escuchar a ningún apóstol, porque pensaban que era una falsa religión que se estaba levantando. ¿Ven? Entonces, hasta ahí llegamos, ¿no? Vamos a entregar sus deberes. A ver, anote ahí. Anote el deber de historia de la iglesia. Traiga el resumen de la página 8 hasta la página 16. Bien, los resúmenes que le estoy mandando ahorita, lea bien, despacio, haga su resumen, porque en la otra clase, el día lunes, ya no voy a leerle todo, voy a leerle ciertas partecitas de las cosas, ¿no? Porque como ya hizo su resumen, entonces solamente voy a mencionar las partes más importantes y esa es la que vamos a extender la clase.